Saludos a todos los radio oyentes que están escuchándonos esta noche. Sino el tema de Shangri-La, que es sinónimo también a lo que es conocido como Agartha, la ciudad secreta subterránea, y también en el oriente, más bien conocida como Shambhala. ¿Y qué quiere decir esto, no? Míticamente, grandes eruditos y escritores de la época de 1930 escribieron un libro semificción donde uno de los grandes avatares provenía de ahí, también conocido como los grandes maestros de la hermandad blanca, de la jerarquía, de lo cual está atrás de todas estas cosas del mundo espiritual para que el hombre pueda coger evolución. Shambhala, muy interesantemente, es el nombre original que se ha encontrado en los mandalas antiguos del Tíbet, de Mongolia, y también coincidencialmente en el Potala Palace, allá en el Tíbet, donde los grandes lamas conocían de esto. Te estoy hablando de la época 13-14 de ahí, ¿no? Supuestamente, según lo que se alega, las grandes leyendas estas, que ha capturado el interés de muchos grandes escritores y místicos y organizaciones tales como la Orden Teosófica, la Orden Rosacruz y más que nada ahora el Agni Yoga, porque fueron los que iniciaron este concepto cuando se lo llevaron a la sociedad. En varios libros que fueron escritos, uno de ellos por Nicolás Roerich, un gran explorador ruso, arqueólogo, abogado, pintor, y con una influencia muy grande, de lo cual pudo culminantemente, fue nominado para premio de Pulitzer. Fue contratado por Estados Unidos, por el presidente Roosevelt, para hacer una exploración en la parte transhimaláyica para ver si verdaderamente existía esta ciudad mítica o era basado en evidencia alguna que se pudiera llegar ahí. Charlie, Shangri-La fue... Es que se hubiese hecho esta película, que es muy buena, se la recomiendo a todo el mundo, se puede encontrar por el internet, igual que la que hizo también el actor muy famoso Tyrone Power, Razor's Edge, el filo de la navaja. Nicolás Roerich salió en esta exploración porque fue invitado por los maestros Moria, Kutumi y San Germán para ir allá para recibir iniciación. De ahí es donde proviene que después él escribe un libro que se llama Shambhala. Después que Roerich escribe este libro, de lo cual él no divulga cómo llegar allá, pero da suficiente información en su exploración mística, que se encuentra con Dalai Lamas en varios monasterios y le empiezan a hablar de más de 400 años previos a 1930, de que habían escritos sobre estos pasajes y de estos grandes seres iluminados de luz, de lo que es conocido hoy en día como la Gran Hermandad Blanca, que residen ahí y de vez en cuando reciben a ciertas personas que tienen un nivel espiritual, como lo tenía Elena Petrovna Blavatsky, siendo rusa, y de ahí cuando ella sale es cuando ella escribe los volúmenes estos de la doctrina secreta, que es conocida en todos los lenguajes del mundo. Después de eso, coincidencialmente, Andrew Thomas, siendo ruso también, y discípulo de Nicolás Roerich, que es con quien yo establezco comunicación con él, autor también del libro que se llama Shambhala, Oasis de Luz, y ese se puede conseguir por eBay y por Amazon. En el de español es mucho mejor. Yo tuve mucha correspondencia con él para ver cómo exactamente, si era una alegoría o era basado en leyenda, o si había alguna clase de evidencia que le diera soporte a esta ciudad y a esta jerarquía de la Hermandad Blanca. Que lo que están tratando de llevar a cabo es el conocimiento, que yo muchas veces he hablado en programas previos, del Agni Yoga, también conocido como la ética de vivir. Quiere decir, vivir una vida más sana en el mundo cósmico con esas energías que podemos todos canalizar para hacernos mejores seres humanos. Andrew Thomas sí menciona cómo llegar allá por una de las grandes montañas conocidas transhimaláyicamente, que se llama Kailas. Y ahí por ahí hay unas entradas encubiertas que, a menos que no sean divulgadas,
no puedes llegar ahí, y encuentran obstáculos y travesías a aquellas personas que no han sido invitadas. Hay dos clases de Shambhala. Está el físico y está el astral. Y esto es muy conocido dentro de los grandes grados de la orden Rosacruz, porque ellos habían hecho equivalentemente, Christian Rosenkreuz en 1620 y pico había hecho esta clase de exploración, pero se negó a divulgar de dónde estaba proveyendo esta clase de conocimiento esotérico para tratar de vivir una vida cósmica, y más hoy en día, que no aplica cuando estamos en una sociedad que está sumergida en la superficialidad, el materialismo y acciones nefastas. Sí, exactamente, en este momento. O sea que Es Shambhala, que es el nombre verdadero y es sinónimo a Shangri-La y a Gartha, ¿no? Son unas puertas de maderas grandes que nos llaman mucho la atención. Cuando eres invitado, eres recibido ahí en lo que se llama el atrium, ¿no? Que son los primeros 3 pasos. Eso es un nombre romano, ¿no? Y también los grandes faraones de Egipto, cuando iban a hacer las iniciaciones, traían a los candidatos neófitos a los primeros 3 pasos. Entonces ahí estás en una sala de espera donde se te da un vestuario de lo cual vas a poder sentirte más flexible. Cuando entras por un pasillo, por uno de estos túneles, donde hay una temperatura más o menos entre 55 a 65 grados de frío. No tanto como para perturbarte, pero te sientes bien. Te sientes en un lugar que está completamente armonioso. Hay un olor en el ambiente de rosas también. Entonces estás viviendo una experiencia paranormal que sobresale todo aquello de nuestra vida cotidiana, de esa vida científica, de esa vida de evidencia. Número uno, que antes que poder reflexionar en esto y poder captar esto, va a sonar como ciencia ficción. Obvio que lo es si usted no ha tenido esa experiencia. Es como decir, en la época, hace 25 años no teníamos teléfonos celulares. Si tú le decías a alguien que ibas a poder hablar por un teléfono celular, ver una película, graduarte de la universidad, hacer pagos bancarios, te iban a poner en un manicomio, ¿no? Pero bueno, ahora coincidencialmente esa tecnología del teléfono artificial inteligente ha creado una moderación de pensamiento a muchas personas y más a la juventud, de lo cual están ahora más abiertos y más dispuestos a recibir cualquier clase de información que sea constructiva. Pero todavía no se está empezando a tocar la parte espiritual. Se ha descartado mucho. Entonces la tecnología es lo que está rigiendo ahora mucho el comportamiento humano, no necesariamente el espiritual, que es de los múltiples programas que hemos tenido tú y yo aquí. Bueno, en este lugar se encuentran unas librerías subterráneas, de los cuales hay libros que fueron salvados de la biblioteca de Alejandría mucho antes que fuera quemada. Están tomos y textos antiguos de los grandes faraones. Están los textos antiguos de los sumerianos en Babilonia. Están los textos antiguos de la época de Mesopotamia. Y sí existen todas estas cosas que son muy sagradas dentro del mundo espiritual. Y les voy a decir a ustedes cosas que se encuentran allí. Todos los efectos personales de todos los grandes avatares, por decir, los grandes profetas, como Moisés, Jesús el Cristo, Mohammed, están ahí. Fíjate que las pirámides de Egipto están arqueológicamente como 1000 años antes de la manifestación de estos avatares y estos grandes profetas. Y ahí podemos ver los sarcófagos, podemos ver los jeroglíficos que pueden ser identificados en múltiples colores, diferentes animales que representan simbolismo. No quiere decir que sean polifacéticos en ese sentido. Entonces, no podemos ver ni una tumba de estos grandes avatares. Nunca nadie se ha preguntado cómo puede ser eso posible. Entonces, todas estas cosas son guardadas físicamente porque tienen un magnetismo que estos grandes individuos tenían
de un amor que permeaban. Déjame decirte que era increíble. Y todos eran personas que, por más que estemos en controversia de estas religiones, estos hombres sí existieron. Lo que pasa es que los escritos, desafortunadamente, después fueron alterados. Piense, después de mí el diluvio, evidentemente no puede tener idea de que hay un Shambhala. Claro. Esté en Nepal o esté en Kuala Lumpur o esté en la luna. No, la idea. La idea de un lugar en donde solo prime el te ayudo, sin esperar tu ayuda. Exacto. Creo que lo fundamental para vivir bien es un solo mandamiento, aunque me tilden de hereje. Ama al prójimo como a ti mismo. Ya, ahí está todo. Si amas a tu prójimo, obviamente amas a Dios. No puedes mentir, no puedes matar, no puedes robar, porque tu prójimo es tu reflejo. Entonces, si yo no me lastimo, no puedo lastimar al otro. Exacto. Quizá lo haga demasiado simple, pero eso es lo que yo entiendo como forma de vivir. ¿Por qué te voy a odiar si me estoy odiando a mí? Yo soy vos, vos soy yo. Sí. Y es tan simple. Dios no hizo el acercarse a Él complicado. Déjame decirte, para nada. Y si hay algo que todos estos grandes profetas, Mahatmas de la Hermandad Blanca, y aquellos que son seres inmensos de luz que se llaman Manus o Sanat Kumaras, que están en la jerarquía. Hay una jerarquía invisible que está mirando sobre los efectos de lo que está pasando en el planeta. Ellos todavía no van a interferir. Entonces les están dando cierto conocimiento a ciertos individuos, que está todo por los medios sociales también, que están hablando sin estar identificándose, sin ninguna fraternidad, ninguna sociedad, ninguna clase de orden, ¿no? Esos tiempos ya se acabaron. Es ahora el canalizar para nuestra conciencia cósmica se eleve y estemos ahora pensando que verdaderamente Dios nos ha dotado, que nuestra alma es infinita. Y mientras más karma negativo y destructivo estemos haciendo en este planeta, vamos a seguir reencarnando 12 veces en cada signo zodiacal. Entonces, ¿por qué perder tanto tiempo en eso cuando podemos crear un sistema nuevo de evolución, de unas enseñanzas que cuando ustedes las leen, inmediatamente se van a sentir con un aumento de energías nuevas? Porque entonces inmediatamente es como sonar la campanita, ¿no? Se empieza a canalizar esas fuerzas que están esperando ahí, el poder ser llevadas como un rayo a la trayectoria de la mente humana. ¿Qué es lo que estoy hablando aquí? No tanto de la clarividencia y del sentido extrasensorial que tenemos nosotros. Tenemos nuestros 5 sentidos cognitivos y tenemos otros 7 sentidos cognitivos más poderosos, que son los espirituales de nuestra alma. Pero como los tenemos adormecidos, porque hemos sido programados a no creer en eso, como si fuera una anomalidad, como si fuera una cosa de ciencia ficción, entonces ¿qué pasa? Descartamos esto y ni tratamos de contemplar a ver si es verdad. No investigamos, no exploramos. Y yo te digo a ti algo, ¿cómo tú no vas a investigar cualquier cosa que tenga que ver con tu alma? De lo cual el Dios divino que ha creado este universo infinito de estrellas, de planetas, de cometas, de diferentes galaxias, tú a ese hombre no le vas a poder dedicar, aunque sea de las 8 horas que estás trabajando, media hora. Es que el Dios no está buscando verdaderamente ser halagado, porque si no fuera un Dios egocéntrico, Él lo que está buscando es lo que tú acabas de hacer, el pensar con el corazón, el actuar con el corazón, el expandir el amor, desinteresadamente, porque cuando lo haces por interés es algo superficial, ¿no? Es otra clase de motivación. La vida espiritual, la existencia del alma después de la muerte, no tiene nada que ver con las posesiones que tú tengas, no tiene nada que ver con el estado financiero que tú tengas, no tiene absolutamente nada que ver si eres una mujer bella o si eres un hombre musculoso.
lo que te va a dar la entrada, la llave a esta puerta, es el nivel de tu alma, de esa compasión, de ese amor que tú tengas, y que tengas también una cosa muy importante: agradecimiento. Es que eso es fundamental. Si yo te escuché en estos últimos tiempos hablar de Shambhala, cosa que antes no pasaba. No sé si por la tecnología o quizá porque por haber leído, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Shambhala es una especie de resguardo para cuando el mundo empiece con guerras, odios, destrucción. Quien esté en Shambhala va a rescatar a lo rescatable. Exacto. Eso es lo que, la idea que se me hace. ¿Y por qué en este momento está mencionándose tanto Shambhala? Quizá porque la humanidad está en una época de caos, de odio, de destrucción, de me importo yo y el resto no existe. O sea, el individualismo es lo que prima. Al nivel egocéntrico y narcisista, exacto. Entonces, ¿quién? Mira, te voy a decir, y yo me estaba haciendo esa pregunta y es muy buena: ¿por qué ahora la jerarquía de la luz no está tan activa? Porque ahora, en estos momentos nebulosos que estamos pasando, toda esa fe que tú reclamabas que tú tenías se está poniendo a examinarse, a ver hasta qué magnitud tú verdaderamente crees en Dios. ¿Es una prueba? Es una prueba completamente para todo el mundo, no solamente para el ser humano, sino para culturas, como está pasando en Argentina, para también naciones, como está pasando en El Salvador. Fíjate que El Salvador, el presidente nuevo que tienen, se ha destacado por una certidumbre cristiana, de lo cual el hombre es extremadamente diplomático, muy pausivo, una persona muy calmada, pero lleva un mensaje tan y tan fuerte, porque este hombre tiene protección de los ángeles de la luz, de lo cual él los otros días estaba hablando, que ha dicho, esto no se trata de yo perder mi vida, se trata de recuperar nuestra nación y hacerla florecer. Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahí un ejemplo de lo cual este hombre debe de ser copiado a nivel global, y no lo es. Entonces él tiene que estar rodeado por individuos, de lo cual cuando él da una orden, pues se cumple. O sea, no hay negociación, ni hay justificación, ni racionamiento. No, vamos a hacer esto a lo mejor otro día, no, yo no creo en esto. Hay que cumplir con esto. Hace falta una disciplina espiritual, igual que tenemos nuestra disciplina cuando vamos al gym a hacer ejercicio, cuando vamos al trabajo a las 8 horas, o cuando salimos al club, o cuando salimos al fútbol. O sea, es una cosa increíble ahora el juego de fútbol a nivel global. Tú ves a todo el mundo por la televisión gritando, ¡ah! La gente rompiendo televisores, gritando y bailando de arriba a abajo, como hacen los guajilis de África, de Etiopía, en la época prehistórica. Porque yo he visto la película de Zulu y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué anormalidad es esta? Bueno, si tú hicieras eso equivalentemente, cuando se está hablando de Dios, Dios, tú sabes, cuando se está hablando, vamos a amarnos unos a los otros, tú no ves a nadie gritando ni saltando para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Dios y los maestros y la jerarquía blanca está mirando esto, y estos seres que radican sus almas, los seres estos iluminados de la hermandad blanca, muchas veces reencarnan en cuerpos y otras veces no reencarnan en cuerpos, sino que hacen una proyección espiritual estilo angélica, ¿no? Porque esas energías tienen que resguardarse en algún lugar. Y Shambhala, también sinónimo como ya he mencionado, Shangri-La y Agartha, estos son los lugares específicos donde ellos radican. Cuando ellos quieren llevar a cabo que una persona les sirva a ellos como un servidor de luz,
muchas veces conscientes, otras veces inconscientes. Cuando entran en el sueño son llevados ahí, son instruidos por cambios de energía, lo que te sientes en una clase ahí, porque todo es energético. Recuérdame que estamos flotando en un mundo en el medio de la nada. Eso es una energía invisible creada por el Dios divino. Si nosotros nada más que cogiéramos por un minuto concepción de las leyes cósmicas, ¿no? De las energías que hay, ¿no? Es algo increíble. No vemos el oxígeno que estamos respirando, inhalando y exhalando, que sin él no podemos sobrevivir. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en el mundo espiritual de ese nivel? No estoy hablando del mundo espiritista de los santeros aquí de Hialeah, ni de los paleros, ¿no? Es que eso tiene un punto hasta cierta dinámica, por llamarlo así, ¿no? Pero sí, el mundo espiritual existe, igual que existe el mundo de la oscuridad, ¿no? Hoy tú y yo estábamos tomándonos un café previamente y te estaba hablando de un ser, de un espíritu de la oscuridad que yo conocí y que tenía un poder de influencia fenomenal. Y se los mandan a diferentes personas, o ella se acerca a diferentes hombres, para destruirlos, para quitarles su identidad, para hacerlos cuestionar de su vida. Pero si perdiste tu luz es que nunca la tuviste. Sí y no. Porque el que es probado una primicia en esto, ¿no? Y tuve que como que entrar en una contemplación interna para ver si digo esto. Yo creo que en el futuro este programa tuyo van a decir, wow, esa gente estaban ahí, nosotros perdimos el tiempo en vez de estar afuera esperándolo, los paparazzi, ¿no? Aquí no hay ningún paparazzi, ni hay francotiradores, a ninguno de los dos bandos les importa. Pero este programa que está trayendo luz y conciencia y poniendo a muchas personas en el camino, no importa la denominación religiosa que usted tenga, o su creencia metafísica, o teológica, o teosófica, o filosófica, ¿no? Todo lo que termina con filosofía, ¿no? El punto es el siguiente. Este ciclo que nosotros estamos viviendo ahora, en este milenio, esto es lo que se dice dentro de los conocimientos esotéricos profundamente. Se está mirando si el ser humano continúa el camino que está llevando en estos momentos. Hay una gran posibilidad de que el planeta entero sea liquidado. Y de que eso viene. Para que haya un cambio, y no va a ser por medio de una intervención divina, no, la intervención tiene que ser humana. Entonces, ahora cogimos una pandemia que nos afectó global. A consecuencia, pónganse unas inyecciones tóxicas que no podemos decirle qué es lo que es, global. Con consecuencias, la comida que ha sido alterada, que ya he hablado de esto, que son cancerígenas, todos los componentes tóxicos que tienen de pesticidas, global. Estamos ahora en una economía sociomundial, de lo cual todo el mundo está sufriendo equivalentemente. Antes eso no era así. Oye, ¿cómo están las cosas en la China? Muy mal, el comunismo no sirve. Oye, ¿cómo están las cosas en Argentina? Estupendo, vamos a mudarnos para allá. El rey, supuestamente, del jefe del mundo aquí en Estados Unidos, que es el ejemplo del pilar de la moral, el principio, los valores y la ética, está por el piso tan y tan degradado que han pasado leyes para autenticar la degradación. Ahora, hoy se está discutiendo en la sala legislativa, en el Congreso y en el Senado, de quitar la bandera americana de las escuelas ya oficialmente y decir el himno a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede estar atrás de eso? Lucifer. Entonces, Lucifer lo que tiene, que ya está encarnado aquí, ha bajado sus grandes, no ángeles, los arcángeles de Lucifer, de la jerarquía de la oscuridad, han caído. Y han cogido a estas personas en el gobierno, donde les están dando una fuerza que no hay quien los pare, no hay departamento del FBI que se arresten unos entre ellos mismos de todas las criminalidades y felonías que están cometiendo. La Fiscalía del Estado de Estados Unidos en complot, la CIA también,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas de la oscuridad cogen estas marionetas que no tienen sustancia espiritual, no tienen la luz, Jenny, que tú estabas hablando. Te voy a decir una cosa. Yo sí he visto gente con luz y que después se han entregado a la oscuridad, han hecho ese brinco. Sí se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, pero voy a... yo iba a otra cosa. El que tiene luz verdadera, el que de verdad está en el camino, no puede ser apagado. No, no puede ser apagada. Pero ese hombre o esa mujer sufre porque no sabe en qué momento puede ser aliviado o aliviada bajo las circunstancias nebulosas que están pasando. Quizá no lo sea nunca, porque estamos en un momento de transición. Exacto, de prueba completamente. Entonces, de repente tu vida para los demás puede ser un calvario. En quedarse en el planeta, en el mundo astral, para tratar de salvaguardar el horror de lo que está pasando y a dónde vamos. No que esté tratando de ser apocalíptico, y muchas veces menciono esto, pero es que hemos entrado en una oscuridad de tinieblas, hemos llegado al abismo. Entonces hay muchos de nosotros de nuestra era, no necesariamente los de la era de estos adolescentes, de lo cual no tienen ninguna clase de interés. Son muy pocos, los he visto, que han habido almas que están buscando y no han podido encontrar el camino. Pero en el momento, en este nuevo ciclo, que tenemos que considerar y aprender ahora que las leyes del karma y las leyes de la reencarnación fueron quitadas cuando fue escrita la Biblia por segunda vez en Constantinopla, cuando se fueron a escribir todas estas cosas y otros tomos que fueron quitados, ¿no? Porque si Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, o como que quisiéramos definirnos según nuestros estudios teológicos, hubiese querido que se escribiera algo, en ese momento se hubiese dicho, oye, aquí hay que escribir esto. También Moisés, oye, aquí hay que escribir esto, ¿no? En referencia con el Talmud y el Torah. O Abraham, ¿no? Que es el creador del fundamento de estas religiones, oye, aquí hay que escribir esto, ¿no? Y nada de eso fue hecho, si no estuviera ahí, como están las arquitecturas arqueológicas que son científicas y que se ha podido decodificar el conocimiento de lo cual estas personas están hablando, el 98% de la naturaleza. Es la transmisión oral. Exacto. Entonces, parte de antes de tú ser invitado a entrar a Shambhala, o Agartha, sinónimo también con Shangri-La, el primer meeting o la primera cita es en el mundo astral. Entra como un sueño. Entonces, el sueño es tan impactante porque estás en un estado de felicidad, en un estado armónico, de lo cual tu alma nunca ha experimentado eso a ese nivel. Es cuando tenemos una pesadilla que nos levantamos gritando, ¿no? O asustados o sudando, Dios mío, ¿qué es esto? Esta clase de sueño es igual. ¿Tú nunca has tenido un sueño que te has sentido que estás volando? Sí. Tú sabes que eso quiere decir que tienes un nivel espiritual. No me digas. ¿Sabías eso? Sí. No. Eso es un desdoblamiento. Cuando salimos del cuerpo físico, que entramos trascendentalmente en el mundo astral, hay un mundo paralelo astral. Fíjese que en los sueños, que le llaman sueños, porque esos sueños, el 90% son realidades en esas escalas. Lo que solo accedemos a ellos mediante el sueño. Mediante lo que se llama el sueño, por definirlo así, pero es el cuerpo astral que está en un mundo de una esfera paralela donde las energías de nuestras almas están ahí teniendo conciencia en ese momento. Fíjate que cuando tú estás en el sueño y estás viviendo cualquier clase de evento que esté pasando, tú no tienes autoconciencia que tú estás en el planeta Tierra. Pero cuando te regresas, que tu cuerpo entra de nuevo, ese desdoblamiento del espíritu y el alma, que son los intercambios de energía, sí te das cuenta del sueño y te acuerdas momentáneamente. Porque ese cordón... El cordón de plata. El cordón de plata es el que te une. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a tener una vida espiritual más avanzada y empiezas a purificarte, no tomar licor, no estar fumando, tratar de entrar en una dieta de más salud, cortando un poco la carne. ¿Por qué la carne? Porque contiene sangre y cualquier animal muerto con sangre, lo que le da el sabor es el sazón, no es la carne de por sí, ¿no? Por eso es que la vaca es sagrada en la India, ¿no? Y esto se menciona mucho en el Paramahansa, por Paramahansa Yogananda, en el Bhagavad Gita, ¿no? Una de las grandes interpretaciones
Hay varios Bhagavad Gitas, ninguno de ellos me gusta, creo que fueron alterados también, porque la Biblia, el Talmud, el Torah y el Sefer Yetzirah. Pero bueno, en esa proyección astral, en ese meeting, es cuando eres llevado por una persona espiritual, donde poco a poco eres integrado para que tú veas la majestuosidad. ¿Dije bien eso? Casi. Casi. Majestuosidad. Majestuosidad de este lugar, de lo cual no hay un concepto humano que pueda captar eso. Entonces, algo nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Te da un sentido de identificación que te quedas en un estado de éxtasis. No puede durar mucho eso, porque si no se puede romper el cordón. Entonces es donde viene el fallecimiento, lo también conocido como la transición, y vulgarmente es lo que le llamamos la muerte, es la muerte del cuerpo, nunca del alma. Pregunto, supongamos que yo hago un viaje astral, y se corta ese cordón. ¿Puede alguien